el uso del campus virtual en estudiantes del máster de investigación en cuidados de salud de la asignatura de evidencia científica. Yolanda viene de la Universidad Complutense. Bueno, viene, sigue, está en la Universidad Complutense. Viene virtualmente. Hola, buenas tardes. No sé si me oyen. Perfectamente. Sí, perfecto. Voy a compartir pantalla. Tengo aquí el póster en un PDF. A ver, primero tengo compartir. Compartir. Y metemos aquí. Creo que así se ve. ¿Sí? Sí, ahora ya. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Sobre todo, muchísimas gracias por la oportunidad que nos ofrecen de poder participar en estas jornadas. Junto a 3 compañeras más de la Universidad Complutense, pues bueno, les venimos aquí a presentar este trabajo titulado Uso del campus virtual en estudiantes del máster de investigación en cuidados en salud, un poco largo el nombre, en la asignatura de evidencia científica. Este es un trabajo en el que lo que hemos pretendido es analizar el uso realizado del campus virtual en la plataforma Moodle, que es la que utilizamos, por los estudiantes de esta asignatura durante el curso académico 2019-20 y su relación con el rendimiento académico. Esta es una asignatura que bueno, pues es una asignatura obligatoria que está cursada por estudiantes que proceden de distintas titulaciones de ciencias de la salud y que se caracteriza fundamentalmente porque es una asignatura que tiene un sistema de evaluación continua, sumativa, que se basa básicamente en realizar diferentes actividades que van a ponderar un 90% de la nota final de la asignatura, dejando el examen final con tan solo un 10%. Por lo que destacaríamos que es pues, una asignatura eminentemente práctica utilizada a través del campus. Para este estudio lo que se hizo fue analizar todos los registros que se generaban en este espacio virtualizado de Moodle y bueno, pues se exportaron a través del panel de administración de curso y los tratamos a través de este SPSS. En total, lo que obtuvimos fue que en esos 31 alumnos que analizábamos, obtuvimos 23.118 registros, de los cuales, pues bueno, un poco por describir un poco la muestra de estos alumnos, eran fundamentalmente mujeres, 22 y 9 hombres, procedían de titulaciones de enfermería, 18 de ellos, 6 de podología, 4 de fisioterapia, 3 de nutrición humana y dietética, y el número de acciones registradas que obtuvimos como media fue de 745,74, y siendo la media más o menos unas 658 acciones. Las acciones más destacadas de este grupo fueron fundamentalmente las relativas a lo que eran las acciones sobre el sistema, las tareas y los foros. Todo esto durante los meses de septiembre y noviembre, y bueno, al comparar un poco la relación que tenían estos usos con el rendimiento académico, pues bueno, la nota media de estos alumnos, de este grupo en concreto, fue de 8 puntos y medio, más o menos 1,34. La mayoría, vamos, todos estaban aprobados, el 97% en este caso de los estudiantes tenían más de un notable y solo un alumno suspendió, pero porque realmente abandonó el máster a mitad de semestre, con lo cual, pues bueno, por eso figura realmente suspenso. Al analizar el rendimiento académico en relación al sexo, bueno, vimos que las mujeres tenían una pequeña media un poquito superior a la de los hombres, 8,6, frente a un 8,06 de los hombres. Y en cuanto a las titulaciones, los alumnos que procedían de fisioterapia tenían una nota ligeramente mayor a los del resto de titulaciones, 8,9, frente a 8,4 de podología y enfermería. Evidenciamos que había una relación estadísticamente significativa entre la nota final y el número de accesos realizados en este campus, mostrándonos una discreta relación lineal positiva. Con estos datos, al final lo que concluimos es que estas plataformas educativas como Moodle pues nos presentan múltiples ventajas y nos posibilitan metodologías mucho más centradas en el estudiante. De las actividades programadas en esta asignatura, las que destacaron sin duda fueron las tareas y los foros, y con esto bueno, hemos constatado también que la evaluación continua a través de estas actividades desarrolladas por el campus pues facilitan enormemente el rendimiento del estudiante, proporcionándole muy buenos resultados como hemos podido comprobar. Y con esto pues finalizo un poco la presentación de este trabajo. Muchas gracias, quedo a su disposición por lo que quieran conocer. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención o preguntarle algo a Yolanda? Pues si no hay nadie que quiera preguntar, yo sí. Venga. Bueno, vamos a ver una cuestión. ¿Notáis diferencia entre la motivación en general de los alumnos de grado y los alumnos de máster, por un lado, y si teníais experiencias previas en evaluar esa misma asignatura antes de aplicar esta metodología y después, si habéis percibido alguna diferencia?
Esta asignatura yo llevo impartiéndola 11 años y desde el principio la hemos planteado como una evaluación continua sumativa y siempre ha habido muy buenos resultados en todos los años. Los alumnos lo agradecen un montón y es una metodología que sí he aplicado en máster. En grado no la he aplicado. Este año con el tema de COVID sí intentaré meter alguna aplicación más porque, visto lo visto, la evaluación continua la verdad que ha ayudado mucho a los alumnos en su rendimiento final, ¿no? Y en sus calificaciones. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Pues si puedes descompartir la pantalla, mientras tanto voy... El siguiente trabajo también lo presento yo, no sé si... Sí, no descompartas, cambia. Cambio de póster. Pues entonces voy introduciéndolo mientras vas cambiando. Experiencia docente durante el COVID-19 en el máster de Medicina Oral. ¿Es este? No. El siguiente es un estudio bibliométrico. Análisis de la producción científica española en educación médica indexada en Scopus, vale. Es que ya tenía preparado el tuyo para el siguiente y entonces al decir eso he ido al siguiente. Bueno, pues nada, cuando quieras, ya, vale. No me enrollo más. Sí, nada, pues muchas gracias. Cambio un poco de tercio. En este caso lo que les presentamos es un análisis de la producción científica española sobre la temática de educación médica indexada en Scopus. Y bueno, pues lo que pretendemos es un poco analizar cómo se está comportando esa investigación española en esta temática, entendiendo esta temática como la formación que reciben los titulados de medicina a lo largo de toda su vida profesional. Para poder conocer este desarrollo actual de la investigación en educación médica en España, como les digo, pues lo que hemos hecho ha sido un estudio bibliométrico sobre todos los documentos que estaban indexados en la base de datos de Scopus hasta julio de 2020, que es la fecha límite que tomamos. Se tomaron en cuenta todo lo que eran los artículos y revisiones que en el campo título, abstract y palabras clave de esta base de datos contuvieran los términos de educación médica y combinarlos con los subapartados de formación de grado, posgrado y formación continua que tuvieran además como país de filiación España. Los resultados que obtuvimos en este estudio, pues bueno, contabilizamos un total de 735 documentos de filiación española que representaban a nivel mundial, estaba en el puesto número 10 justamente, un 1,06% de toda la producción. Y bueno, pues a nivel de España lo que vimos es que de esos 735 documentos el 87% eran artículos y el 13% revisiones, que fueron publicados entre los años 1974 y el año 2020. España comprobamos que publicaba en esta temática una media de 19,34 documentos por año, siendo el año más productivo sin duda el año 2018 con 60 documentos. A nivel internacional comprobamos que España colabora fundamentalmente con Reino Unido e Italia en esta temática y que las provincias españolas que fueron más activas en esta temática fueron Madrid y Barcelona, y los hospitales Clínicos de Barcelona, Gregorio Marañón, como más productivos en cuanto a universidades, la Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona. Contabilizamos también el número de autores y en relación al número de autores que obtuvimos, pues vimos que había en esos 735 documentos 4.005 autores diferentes con 4.693 firmas. La media de firmas que encontramos en estos documentos fue de una media de 6,39 más o menos 7,47 y observamos pues, que sí existía un alto grado de colaboración en esta temática, puesto que el porcentaje de documentos firmados por más de un autor alcanzaba un 87,48%. Detectamos dentro de este desglose de autores que los más productivos fueron solo dos, Centeno y Parder, con 10 firmas cada uno. 462 autores entraron dentro del grupo de medianos productores, es decir, que aportaban de 2 a 9 firmas, y 3.541 autores eran pequeños productores que representaban lo que es el índice de autores ocasionales con un 88,4. El 78,37% de los documentos recibieron alguna cita, siendo la media de citas por documento unos 10,99. El año con más citas, sin duda, fue el año 2015, donde se contempla uno de los artículos con más citas recibidas, con 500 citas que recibió el solo. En estos documentos observamos también que bueno, pues fueron publicados en un bloque de 344 revistas distintas, de las cuales 17 concentraron la mayor parte de la producción, siendo las revistas Atención Primaria, Educación Médica y Medicina Clínica las más productivas, como se puede ver aquí en este gráfico. Se han contabilizado también un total de 2.317 palabras en 487 documentos, el resto no lo mostraba, siendo los términos más frecuentes Medical Education, Education y Training como más prevalentes. Con todos estos datos, lo que hemos llegado a la conclusión es que la producción científica en este área, la educación médica, pues, no parece representativa a nivel mundial y que el índice de autores ocasionales que hemos encontrado pues, sugiere que esta disciplina, la educación médica, es una materia de publicación pues, aún poco consolidada en España y que me gustaría que mejorara.
Y con esto pues finalizo también la exposición de este trabajo y quedo a disposición de lo que me quieran preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Que hay que publicar. Hay que publicar. Sí, y en educación médica también. Y tanto. ¿Puedo, Matilde, hacer una pregunta? Sí, puedes. Te dejo. Vale, gracias. Son dos preguntas de curiosidad. La Uy. primera de ellas es, ¿habéis comparado con otros términos, por ejemplo, con educación en ingeniería o en educación en ciencias básicas o algo así? Es decir, esta poca publicación en educación médica tiene también su contrapartida en otras educaciones, eso por un lado. Y por otro, si utilizando el término educación médica no estáis obviando trabajos por así decir, de innovación más en ciencias básicas relacionadas también con ciencias de la salud. No sé, a veces, por ejemplo, a lo mejor los de anatomía o los de biología celular o genético, a lo mejor innovan más a veces que los clínicos. Entonces, no sé si está un poquito ya el estudio sesgado desde el principio. Pero, bueno, evidentemente tiene sus limitaciones. En este caso, el estudio nos hemos basado únicamente en una única base de datos, que es Scopus, porque en principio es la que mayor cobertura a nivel europeo tiene, por eso la selección de esta. Evidentemente los términos también podían haber sido más amplios, pero nos limitamos en este caso a los términos MEX que describen este concepto. Y bueno, es los resultados que dan en esta muestra concreta de lo que es la base de datos, de todo lo que está indexado hasta el momento. Se podrían buscar más términos, por supuesto, y como todo, pues sí, tiene pues esas ciertas limitaciones que como todo, pues bueno, podrían ser mejorables, pero que se contemplan en la metodología más desarrollada, que es lo que presentamos en el póster. No sé si he dado respuesta. Sí, y con respecto a la primera pregunta, si se me la primera pregunta es si se publica más en educación médica que en otras educaciones universitarias, por así decir. No hemos hecho la comparativa. Cogimos esos términos como términos base de lo que contempla la educación médica a nivel general. Porque bueno, educación médica también podemos decir en todas las ciencias de la salud, ¿no? Cualquier profesional tiene que seguir formándose a lo largo de su vida profesional, pero el descriptor de los términos MED lo ubica más hacia los titulados en medicina como tal. Bueno. Hola, ¿puedo intervenir? Soy Beatriz. Un momento, ¿puedo hacer una pregunta? Si es cortita, sí. Bueno, solamente le quería dar a la ponente la enhorabuena porque me parece que hay que poner de manifiesto la situación que tenemos en España y creo que al final un estudio como el que habéis hecho pues lo demuestra con datos y me parece muy interesante y como decía Joaquín hay que publicar más y tenemos que hacer algo porque esto sea un campo de conocimiento y esté en los proyectos nacionales y bueno, pues que seamos más activos, simplemente. Una cosa muy No te vemos. ¿No me veis? Es que no tengo... es que yo ya he encendido el audio y ya está. Y ya con el audio. Vale, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Muchas gracias. Muy bien. Eso. Gracias a ti, Yolanda. A vosotros. Como decíais, efectivamente Yolanda decía, ya concluye, pues hay que publicar más, que ratificaba Joaquín, y aprovechamos para decir, hemos venido a hablar de nuestro libro, tenemos una revista nueva, Revista Española de Educación Médica, sí, que permite publicar en educación médica, o sea que lo queráis ya sabéis lo que podéis hacer. Y sin más preámbulo, pues la siguiente comunicación, experiencia docente durante COVID-19, también en educación de máster, en este caso en el máster de medicina oral de la Universidad de Murcia y que presenta García Gómez, que cuando quieras, pues no te veo dónde estás. Aquí, Francisco José, aquí abajo. Vale, ya te tengo localizado. Cuando quieras, compartes y para adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Sí, muy bien. Vale, perfecto. Nada, gracias por la oportunidad. Soy Paco Gómez, profesor del área de estomatología de la Universidad de Murcia. El póster que presentamos es nuestra experiencia durante estos meses de pandemia en el máster de medicina oral, que es un título propio también de la Universidad de Murcia. Y bueno, pues como todos hemos tenido la oportunidad de sufrir esta pandemia, hemos visto que ha puesto en evidencia tanto
debilidades como también las fortalezas de nuestro sistema, y la tecnología pues, ha pasado a ocupar un papel preponderante. Nosotros en el máster, la formación que le damos a nuestros alumnos es sobre todo clínica, mediante la atención de pacientes en la clínica odontológica, pero también hacemos sesiones sobre casos clínicos relevantes de medicina oral, y no quisimos parar la docencia de nuestros alumnos y pues ideamos una metodología basada en Zoom para continuar con nuestras clases. El objetivo, por tanto, pues era la investigación y puesta en común de recursos en modo no presencial para discusión y resolución de casos clínicos en medicina oral. Lo que hicimos pues, era una semana antes, siempre las clases las tenemos los miércoles, las sesiones clínicas. El miércoles anterior les mandábamos a los alumnos una breve descripción de un caso con síntomas y signos, muy poco detallada, algunos datos de interés y alguna imagen o clínica o radiológica. De tal manera que los alumnos tenían esos 6-7 días para realizar una pequeña presentación PowerPoint, buscando información en las fuentes que ellos consideraran, y el día de la sesión clínica nos conectábamos todos a través de Zoom, y ellos pues, nos comentaban sus disertaciones diagnósticas, su diagnóstico de presunción, y finalmente pues, un profesor del máster comentaba el caso completo, el caso ya resuelto. Realmente pues, ha sido una experiencia piloto, sobrevenida, pues, nos hemos visto pues, obligados a cambiar nuestra metodología habitual, pero lo cierto es que finalmente pues, hemos descubierto una utilidad muy grande en esta herramienta, ya que hemos podido incorporar a profesores y alumnos de otras partes de España, enriqueciéndonos pues, también de sus casos clínicos, e incluso otros compañeros de otros países, otros profesores también de nuestra área que normalmente no podían asistir a las sesiones por motivos de trabajo, han podido, porque eran de menos de una hora, han podido incorporarse con nosotros. Y pues lo cierto y verdad es que cada vez somos más, incluso alumnos de otros años del máster, y ha sido una experiencia pues, bastante enriquecedora, y los propios alumnos nos han pedido continuar en este formato, esta parte del máster, no la actividad clínica, pero esta parte del máster sí, que lo vamos ya a incorporar como algo fijo. Por tanto, pues bueno, concluimos que mediante el uso de plataformas digitales es posible la comunicación activa del alumnado con el profesorado y que es muy enriquecedor. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Alguien quiere intervenir? Llevamos un poquito de retraso, pero ¿alguien quiere intervenir? No, pues dicho así, parece ser que no. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente comunicación. Nos vamos de nuevo a Madrid, a la Universidad Europea, y la comunicación que se presenta es aprendiendo cronobiología a través de un aprendizaje experiencial e integrado que presenta Azpeleta C. Pues cuando quieras. Muy bien. Clara Azpeleta. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes y bueno, muchas gracias por permitirnos participar en este foro, en este nuevo formato. Bueno, lo que pasamos a presentaros es una experiencia que llevamos realizando durante unos cuantos años en la universidad y que plantea su enfoque en la fisiología y en facilitar y en potenciar en los alumnos la visión integradora que esta disciplina requiere. Y para ello pues tenemos que desarrollar una serie de herramientas como creemos que es este taller que os vamos a presentar. Dentro de la fisiología nos centramos en la cronobiología porque es una disciplina muy prometedora dentro de la fisiología, pero que es escasamente abordada en los currículos de fisiología. Así que un poco la pregunta que nos planteamos con esta actividad fue saber si este taller que os voy a presentar, que es teórico-práctico, podría reforzar
el aprendizaje integrado de la fisiología y a la vez hacer algo muy importante de cara a la vida general de los estudiantes, que es que sean conscientes de la importancia del cuidado de su sistema circadiano. Entonces, para hacerlo un poquito más motivador para los alumnos, lo que hicimos fue englobarlo dentro de las jornadas de neurociencia que anualmente celebramos en la universidad y que están destinadas principalmente a alumnos de primer curso de grado en medicina. Entonces, bueno, aquí tenéis un poquito en verde la organización, la estructura de esas jornadas, pero como veis, pues tenemos una serie de talleres teórico-prácticos que los alumnos, son 12 en total, que los alumnos escogen de forma voluntaria, y concretamente el nuestro lleva como título "Cómo poner en hora nuestro reloj interno, implicaciones del sistema nervioso en los ritmos circadianos". Concretamente en nuestro taller, cada vez que se hizo participaron 12 estudiantes y bueno, la estructura básica del taller era una presentación oral de los contenidos teóricos básicos de cronobiología que fue intercalada con una serie de actividades prácticas. En algunas de ellas los propios sujetos experimentales iban a ser, los sujetos de estudio, mejor dicho, iban a ser los propios estudiantes que estaban dentro de un cuadernillo que les dábamos al principio de la actividad. Y quizás la actividad más interesante y que les resultó más interesante y también para nosotros es que los alumnos, algunos de los alumnos participantes realizaban una autorritmometría, es decir, se colocaban esta pulserita, este dispositivo alrededor de la muñeca durante varios días y lo que se hacía era un registro de sus variables, de diferentes variables fisiológicas. Esas variables aparecen recogidas en estas gráficas que observáis aquí a la derecha y al final realizábamos un informe donde bueno, hablamos de varios aspectos circadianos de estos estudiantes y sobre todo de cómo es el estado de salud de su sistema circadiano. Entonces, realizamos un poco la valoración de esta actividad por parte de los estudiantes, lo realizamos mediante una serie de preguntas a todos los estudiantes que participaron, que es una aproximación más cuantitativa, y luego hicimos una entrevista a estos, en una menor cantidad de alumnos, pero a los que participaron utilizando estos dispositivos, y ahí eran unas preguntas abiertas que consideramos esa aproximación cualitativa. Entonces, los resultados que obtuvimos son estos que tenéis aquí. Los resultados cuantitativos, bueno, en todos estos quesitos lo que veis en negro es lo que habla de la valoración más positiva de todo. Entonces, como veis, en aspectos como la organización de la actividad, el contenido teórico-práctico, el valor añadido de la actividad, la metodología docente, fue valorado muy positivamente por la gran mayoría de los estudiantes, lo cual creemos que cuando crees que algo está bien hecho y te motiva, ¿no? para a la hora de aprender y potencia el aprendizaje. Y en cuanto a los resultados cualitativos de las preguntas, las respuestas que dieron los alumnos que habían llevado este dispositivo de pulsera, pues fue muy enriquecedor ver cómo se cumplían un poco los objetivos que teníamos. Decían que se sentían muy afortunados por haber tenido la oportunidad de participar en esta experiencia y que les había permitido, esto es especialmente enriquecedor, ser realmente conscientes de que existe y de la importancia del sistema circadiano. Incluso en algunos casos los alumnos nos dijeron que algunos de ellos cambiaron incluso algunas de sus rutinas personales diarias un poco después de conocer lo que es el sistema circadiano. Así que ya termino, es una valoración muy positiva y nos anima a continuar trabajando en este sentido porque creemos que motiva y que mejora el aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien, pues tras esta clara exposición pasamos a la siguiente, que es la comunicación titulada "Ventajas e inconvenientes de la formación online de las residentes de enfermería en tiempos de la COVID-19", que presenta Iciano, Alberto. y es Alberto Iciano, buenas, y es del Hospital General Universitario Reina Sofía. Bueno, hay mucha gente, Reina Risaca, IMIBE, Gabinete de Logopedia, Dirección General de Recursos Humanos, bueno, un montón de lugares. Pues cuando quieras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Iciano y soy residente de Enfermería Familiar y Comunitaria en el Hospital General Universitario Reina Sofía. El trabajo que hemos realizado se titula "Ventajas e inconvenientes de la formación online de las residentes de enfermería en tiempos de la COVID-19", y es que la situación de pandemia que vivimos actualmente ha cambiado múltiples aspectos de nuestra vida, entre ellos la formación, influyendo también en el itinerario formativo que reciben las residentes de enfermería. Esto ha hecho que en los últimos meses la docencia online sea clave. El objetivo que tenemos en este trabajo es identificar las ventajas y los inconvenientes de la formación online que han recibido las residentes de enfermería durante la pandemia producida por la COVID-19. Respecto a la metodología, decir que se trata de un estudio descriptivo transversal que se realizó en el mes de julio
para el cual se utilizó un cuestionario online, autocumplimentado y de manera anónima por las residentes de enfermería. Este cuestionario recogía diversas variables sociodemográficas y variables acerca de la formación de las residentes. Como resultados indicar que participaron 113 residentes, siendo el 79% mujeres, de una edad media de unos 26 años. La mayoría estaba realizando la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. De todas las participantes, señalar que tan solo el 36% nos indicó que había realizado formación online y o presencial desde el decreto del estado de alarma. Las principales ventajas que presenta la formación online y que hemos identificado son las siguientes: la flexibilidad de los horarios, la no necesidad de desplazamiento al aula y la facilidad de acceso a los recursos. Por otro lado, también hemos encontrado diversos inconvenientes, como es una menor socialización, una menor motivación por parte de las residentes y aparte también las dificultades técnicas que presentaron las plataformas virtuales empleadas. En los tiempos que vivimos actualmente, la docencia online se ha incorporado en nuestra vida, por lo que conocer las ventajas y los inconvenientes que tiene puede ayudarnos a mejorar la calidad de la formación, que en el caso de este trabajo sería la formación de las residentes de enfermería. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo quería preguntar, bueno, estamos viendo hasta ahora comunicaciones de distinto tipo de máster de universitario, de grados, de FP, pero en formación de especialidad no había nada hasta ahora. ¿Y qué tipo de plataformas online se han estado utilizando en formación sanitaria especializada? Pues sobre todo, yo personalmente la que utilizo sobre todo es más Zoom. Luego, también para algunas videoconferencias, Adobe también se ha utilizado, pero sobre todo Zoom. Yo, desde mi experiencia, ha sido eso. Así tipo repositorios, Moodle, aula virtual o algo de esto no se ha Sí, empleado. también en la región de Murcia, para la formación sanitaria especializada, tenemos IDEA. Muy bien, pues muchas gracias. Yo sí que quería preguntarte otra cosa, porque lo que no me queda claro es si esta formación que se ha hecho online era, voluntaria o era obligatoria, porque aquí dices que solo el 36% recibió información y un 63% como que no se habían enterado de nada o no han hecho nada. No, le explico. Lo que me refiero, la formación que recibimos las residentes de enfermería es una formación obligatoria. Lo que se preguntó aquí es si desde el decreto del estado de alarma hasta la realización del cuestionario en julio habían realizado formación online o formación presencial o no habían realizado formación. El 63%, que es la mayoría, indicó que no había recibido formación en todos esos meses, desde marzo hasta julio. O sea, que no se habían impartido cursos de formación. Claro, porque y entonces lo que quiere decir que quizá la formación de la residente se ha visto de alguna manera afectada, porque sí que tendríamos, personalmente tenía cursos ya programados que no se pudieron llevar a cabo. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente comunicación, que es concretamente del Departamento de Farmacología de la Universidad de Murcia y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Se titula Influencia del cambio de sistema de evaluación en la calificación final de la asignatura de Farmacología General en la era COVID-19. La presenta Javier Navarro Zaragoza y yo creo que nos puede alertar sobre las diferencias entre una evaluación de una manera y de otra en función de la no presencialidad. O cuando quieras. Gracias, buenas tardes. Bueno, encantado lo primero de participar en esta jornada con vosotros. Bueno, esta comunicación nace en realidad de la necesidad un poco de analizar la sensación que teníamos de que las notas, pese a las reticencias de los alumnos respecto a esta docencia online y esta evaluación online que hemos tenido como consecuencia de la pandemia, pues creíamos que habían sido superiores, pues a, como digo, las reticencias de que ellos pensaban que iban a tener más complicaciones, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente hemos hecho una cuantificación de la calificación obtenida en la convocatoria de junio del curso 19-20 respecto al... Perdona, Javier, no sé si estás compartiendo o crees que estás compartiendo escritorio porque solo pues te vemos a ti, no vemos la pantalla. Vamos a ello. A ver. ¿Sabes dónde se comparte, no? Sí, sí, sí. Vale.
Dame un segundo. Te paro el tiempo. Es que voy a abrirlo con otro programa porque se ve que no es compatible abrirlo. Dame un segundo. Sí, ya lo tengo. Vale. Disculpad, ¿lo veis ahora? Está empezando a salir, o sea que enseguida Ya. ya lo tienes. Ya. Cuando quieras. Vale. Bueno, pues como os decía, nace de esa voluntad de querer comparar la calificación de la convocatoria de junio de la asignatura de Farmacología General del grado en Farmacia del curso 19-20 respecto al curso 18-19. Entonces, tenemos simplemente una cuantificación de lo que fueron los resultados de lo que es la calificación global de junio en el 18-19 fue de una nota bastante inferior a la que hemos obtenido en este último curso. Fue un 5,06. La nota media obtenida frente a un 7,4, 7,40 que ha sido en este curso 19-20, con lo cual este primer análisis nos hace ver que efectivamente ha habido una corrección al alza de la calificación. Y no solo un aumento de lo que es la calificación, sino también un aumento muy considerable del número de aprobados. Entonces sí que tenemos que hacer un inciso, que es que una vez que tuvimos que elaborar los planes de contingencia, tras charlar con los alumnos, nos hicieron una petición muy concreta y es que querían que realizásemos un parcial eliminatorio, que hasta ahora teníamos un parcial que no era eliminatorio. Creemos que ha tenido una notable influencia en este cambio en el porcentaje de aprobados, porque el 100% de los alumnos que eliminaron la materia han acabado aprobando la asignatura en esta convocatoria, ¿no? Y realmente creemos que ha sido el parcial porque lo que es la parte práctica también cambiamos introduciendo tareas a través del aula virtual en lugar del examen típico de preguntas de las prácticas. Esas tareas eran casos clínicos, eran buscar información sobre nuevos medicamentos y demás, pero ahí no hay ningún cambio significativo en cuanto a la nota en ese porcentaje concreto de las prácticas, sino que solo cambia en la teoría. Y bueno, lo que más llama la atención de todo, como podéis observar, es que hemos pasado de 23 suspensos de 44 presentados a un suspenso de 48 presentados. O sea, es una diferencia muy, muy, muy grande que creemos que en una gran medida ha sido por este parcial eliminatorio, pero creemos que también habrá influido de alguna manera pues todo esto que ha surgido un poco alrededor de la evaluación telemática, ¿no? que parece ser que ha habido un aumento generalizado de la calificación. Y nada más, simplemente concluir pues, que posiblemente mantengamos este parcial eliminatorio porque pues, realmente los resultados han sido mejores y queremos también ver cómo cambia en una situación que no sea de pandemia. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Si se puede hacer preguntar, soy Miguel. Sí, cortito, sí. Sí, no, simplemente el examen fue telemático, ¿verdad? Sí, fue tipo test telemático. Claro, entonces, quiero decir, no sé hasta qué punto, o sea, evidentemente nosotros en mi asignatura también hacemos parcial eliminatorio y es verdad que los que aprueban el parcial luego suelen aprobar la asignatura, pero también hemos detectado, llevamos muchos años haciéndolo y este año también hemos tenido un cambio importante probablemente por el tipo de examen telemático. Entonces, no sé si a lo mejor, si este año podéis hacer el examen presencial, a lo mejor podéis discriminar bien si fue culpa del telemático o culpa del
Claro, eso será la intención, ver la influencia del telemático, porque aunque el telemático había muchas voces discrepantes acerca de la facilidad que suponía el ir hacia atrás, nosotros lo restringimos mucho, no podíamos volver atrás, las preguntas se sorteaban, cambiaban el orden de las respuestas, pero claro, hay muchas variables que no puedes controlar cuando el alumno está realizando el examen en su casa, ¿no? Entonces, pues queremos ver exactamente hasta qué punto el parcial eliminatorio mejora las calificaciones en esta asignatura. Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias. Si puedes descompartir la pantalla mientras lo vas haciendo, a lo mejor también que es que COVID los vuelve más listos, o sea, también es otra posibilidad. Bueno, vamos a ver la siguiente comunicación que se titula Engaño académico en el contexto de pandemia, percepción de estudiantes de kinesiología, que presenta Eduardo Reynoso González, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Pues... Y aprovechamos para saludar a todos nuestros colegas de Latinoamérica, que tenemos unos cuantos. Bienvenidos. Gracias. Eduardo. ¿Se escucha? Sí, perfectamente y se ve perfectamente cuando quieras. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Ha sido bastante rico poder compartir esta experiencia que quizás no es tan positiva. Sobre el engaño académico en contexto de pandemia que perciben los estudiantes. Primero, tener un consenso de qué se entiende por engaño académico. Primero son conductas no aceptadas por los centros de estudio, cada uno tiene sus propias reglas, en los que el estudiante hace uso de material, información, acceso a la información que no está autorizada en un momento de evaluación para sacar una ventaja individual o colectiva. Bajo esta definición, nosotros hicimos un muestreo, obviamente por conveniencia. Esto es un extracto de este estudio donde solamente te voy a presentar lo que se obtuvo en kinesiología y para ustedes fisioterapia, en la cual se hizo una entrevista a un número de 73 estudiantes, la cual correspondían 49 mujeres y 24 hombres. Los datos se sacaron categoría y subcategoría y se tabularon y se cuantificaron para poder presentar los números, o sea, presentar los resultados en números. La principal motivación que llevó a los estudiantes a realizar engaño académico fue para ellos la falta de conocimiento al momento de presentarse a la evaluación. Lo curioso, o quizá lo que responde un poco a las presentaciones anteriores, es que el gran facilitador de lo que llevó a los estudiantes a generar este engaño fue la modalidad, ¿no es cierto?, en línea o e-learning, que permite, ¿no es cierto?, al estudiante acceder rápido a información mediante el computador o mediante, ¿no es cierto?, otro dispositivo. ¿Qué sienten ellos que podría obstaculizar, ¿no es cierto?, estos procesos de engaño académico? A diferencia de lo que reporta la literatura de clases de ética, acá los estudiantes reportaron que querían conocer las preguntas previamente. Cuando se les consultó por las problemáticas a futuro del realizar engaño académico, ellos nuevamente reportaron, ¿no es cierto?, la falta de conocimiento de lo que podía generar, ¿no es cierto?, esta conducta. Y las recomendaciones para los docentes y para los directivos de carreras que ellos más o menos representó a la mayoría fue realizar preguntas vistas en clases, que un poco se correlaciona con esto de conocer previamente las preguntas con las cuales van a ser evaluados. Y por último, fomentar el autoaprendizaje. Un poco la discusión de estos resultados que entregaron los estudiantes. Por lo preocupante es que la modalidad e-learning elevó bastante significativamente, ¿no es cierto?, lo reportado antes, por lo menos en la población chilena, de un 40% que reconocía realizar engaño académico a un 49%. Lo positivo es que los estudiantes aún son capaces de reconocer que realizan esta mala conducta. El principal facilitador de esto fue la educación e-learning, por lo tanto nos hace pensar como docentes si en la forma de, ¿no es cierto?, de evaluar están realmente, ¿no es cierto?, acorde a esta modalidad de educación. Ya que varios reportaron al indagar un poco más que era muy fácil acceder, ¿no es cierto?, a contenido durante la evaluación. Se logró detectar, ¿no es cierto?, que los estudiantes en relación a esta conducta, por falta de conocimiento. ¿Se fue el tiempo? Sí, pero resume. Y bueno, finalmente, fomentar el autoaprendizaje es una de las cosas con las que debería terminar, ¿no es cierto?, esta modalidad de learning, y quizás por acá podríamos apuntar un poco a las nuevas metodologías de evaluación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar brevemente algo?
Sí, yo muy brevemente, si puedo. Sí. Pero 3 segundos. Sí, Eduardo, sí, solamente en esta asignatura sería posible llevar a cabo exámenes, como se dice, de libro abierto, es decir, que realmente los alumnos puedan consultar la bibliografía de manera que se elimine esa posibilidad de copia o de trampa, porque todos realmente la pueden llevar a cabo. La verdad es que acá se consultó a toda la generación y cada docente tenía su propia modalidad de evaluación. Unos hacían modalidades prácticas como la que se menciona, otros hacían la modalidad antigua de verdadero y falso, selección múltiple, como otros hacían, presentaban proyectos, y toda la generación reportó esto que le estoy presentando. O sea, reconocen haber realizado un año académico. Quizás nos falta indagar un poco más en qué contexto, en qué situación la están haciendo, para poder después tener un consenso de cómo evaluarlos. Muy bien, no sé si muchas respondí gracias. un poco la pregunta. ¿Sí?